Porque la iglesia, hermanos, es un microclima. La iglesia es un lugar, quiero que adviertas eso. Cualquier ambiente nuestro en el cual vivimos es hostil. Porque se respira otra cosa, se habla diferente. Entonces nosotros estamos en una burbuja. Y no está mal que uno viva en una burbuja cada tanto, no puede vivir toda la vida en la burbuja. Porque después si no tenemos problemas, si siempre estamos en la burbuja. Mi primer problema matrimonial, y aprovecho que mi señora no está, sino después me reta, fue ese, que ella vivió en una burbuja. Yo estaba fuera de la burbuja. Katy, en un ambiente, yo conté cuando yo fui la primera vez a la casa de Mario, me parecía que estaba pisando Tierra Santa, ¿no? No me sacaba los zapatos porque no era la costumbre nuestra, pero se respiraba. Claro, hija de misionero, nieta de misionero, bisnieta tataranieta de Amish, está una lista. Y mi historia no era tan fea, pero tampoco era de lo mejor. A mi abuelo no lo conocí, un día fue a hacer compra y no vino más. Y no murió en un accidente. Se fue era medio... Ahora, claro, cuando nos casamos, el primer problema que tuvimos fue el problema de la comunicación. Veníamos de mundos distintos. Entonces nosotros acá en el microquila aprendemos un idioma nuevo. Aprendemos formas de relacionarnos nuevas. La iglesia, que es la expresión de Cristo y el nuevo hombre en Cristo, el nuevo hombre implica una ética, una manera de conducirnos, de relacionarnos. Por eso si alguien te viene con un chisme y dice, pará, a mí no me cuentes nada de mi hermano. Si te atreves a decírselo delante mío, yo te acompaño. Si no, no. Pero andá a decir a una familia de la carne lo que... No lo para más, ¿o no, Ana? Nosotros aprendemos otra manera de relacionarnos, a preocuparnos los unos por los otros de verdad, a querer el bien del otro de verdad. Ahora, si estamos siempre acá, después vamos a tener muchos problemas cuando nos encontramos, cuando salimos de la burbuja. Si la iglesia es una burbuja maravillosa, yo amo cada vez más a la iglesia. Y no se me ocurre otro lugar para ser feliz que la iglesia. Pero me tengo que mezclar con afuera. No para contaminarme, porque créanme, si en la fe uno madura, llega un momento de decir, querida, a mí las balas ya no me pegan. Pero vamos con una intención, no a protegerme del mal de afuera, sino a poner el pecho al mal para decirle que el bien está en Dios. ¿Se entiende? Entonces la burbuja está bien, sigamos predicando, sigamos teniendo relaciones fraternales, sigamos teniendo reunión de acá, de allá, lo que quiera. Sigamos estudiando la palabra, más que nunca quizás. Pero después nos vamos al cine. A mostrar que el proyecto de Dios, eterno de Dios, sigue vigente. Y que la manera que Dios tiene de convencer al mundo de que Él lo amó y entregó a su Hijo, es la iglesia. No hay, hermanos. Claro, yo me miro y digo, Señor, ¿estás seguro que es así? ¿No se te habrá ido la mano? Porque vos mirá quién soy yo. Querido, yo me tengo que convencer que mi vecino no va a tener otra persona más cerca que yo para conocer a Dios. Y cuando yo me convenza de eso y me duela cómo vive, ahí por ahí se me hace el clic. Con humildad lo decimos, no somos super gente, pero tenemos un tesoro en mi corazón, como dice el corito de la canción de Marcelo, no tengo en mi corazón un tesoro muy grande, el amor de Jesús. Se lo hacemos cantar a los chiquitos y está bien porque de chiquitos le metemos la semilla, pero cuando crecemos también la semilla creció y el amor creció, lo entendemos mejor. Y a mí me da, pero tremenda angustia ver los matrimonios que se pelean, que se separan porque no saben. Ahora, hermano, te pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que ellos no sepan? Nuestra. En lo que nos afecta, ¿no?
Yo tengo un compañero de trabajo que está por separarse, un abogado que está por separarse, es mi responsabilidad cuando me enteré de ir a ayudarlo. Después que él quiera o no, no sé, pero la responsabilidad, si yo tengo la receta, si yo tengo la verdad. Porque a mí, oramos con Katy ayer a la mañana, el viernes a la mañana, que ella tenía feriado asueto en la escuela, y nos quebramos los dos, porque estábamos orando por algunas personas que ya no están entre nosotros, que a quien amamos, recordamos. Y yo dije, Señor, no me basta que la gente piense bien de mí, qué buen tipo, que no me basta. ¿De qué me sirve a mí la opinión de otro si yo no le predico a Cristo? Y me agarro una cosa adentro, ¿viste? Porque me siento en falta. Entonces, bendita sea la urgencia que el Espíritu Santo nos pone cuando es para acercar a otros el Evangelio del Reino. Ahora, la iglesia, por eso te digo, anoche yo les decía a estos matrimonios que tiene que caer una revelación para que ellos se sientan parte importante del proyecto de Dios. Cualquier matrimonio de lo que está acá no se realiza siendo feliz entre ustedes, sino entendiendo que son instrumentos de Dios para otros. Porque Dios, cuando hizo la creación y dijo multiplíquense, no se lo dijo a los grandes profetas ni a los grandes apóstoles, se lo dijo a un hombre y una mujer sencillitos, ignorantes y torpes. Como todos cuando nos casamos que somos torpes en la vida. No se lo dio a gente especial. Le dio esa misión. Lo que nos cuesta creer que tan grande misión sea para nosotros. De reproducir el modelo que Dios pensó para la humanidad. Entonces, ese proyecto inicial no se frustró con el pecado. Dijo, bueno, ¿y ahora Dios qué? ¿Ahora qué hacemos, che? Así como dijo, hagamos al hombre, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mira qué mal nos salió esto. No, simplemente el pecado fue un intento de distracción del diablo para que el proyecto de Dios no se cumpla. Pero Jesús vino a poner las cosas en su lugar. Digo, muchachos, están haciendo los planos mal. Vamos a sacar el plano original. Y trajo el plano original. ¿Y quién es el plano original? Jesucristo. Porque de Él se trata. Es decir, la iglesia que Jesús no fundó, porque es otro concepto equivocado. Jesús fundó la iglesia. No, Jesús vino recordando que la iglesia sigue vigente. Pues la iglesia no es el plan B de Dios. Es la continuidad del primer plan. Que el diablo intentó interrumpir y no pudo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No lo pudo interrumpir. Claro, Dios tuvo que acudir a su haz de espada, ¿no? Al macho de espada. Para decir, esta mano la gano yo. Así que, hermano, sentite, por favor, y orá a Dios para que se te revele. Sentite parte del proyecto de Dios para la humanidad. No te estoy haciendo un llamado, viste, pintándotela. Es la verdad. Los que estamos criando, los que crían hijos, que estamos con la vorágine de la vida, los que estamos trabajando, las mujeres solas, lo que fuere, sos parte del proyecto original de Dios. Es donde estás y de la manera que estás. Entonces vamos a leer algunos pasajes, no mucho, ya está. De Efesios. Efesios es quizás la carta de Pablo que mejor pinta lo que es la iglesia y su naturaleza, ¿no? Pero quiero hacer mención, como Jorge nos transmitió también, de la forma en que el apóstol Pablo habla de la iglesia. Y a ver si podemos desterrar para siempre el hecho que la iglesia es algo que está afuera de mí. Cuando vayamos a Pehuajó, Raúl, vas a ver, en Pehuajó, el templo menonita se hizo en 1919. Es el primer templo menonita en el país. Es la iglesia donde yo comencé a acercarme a Dios, de chico. Está en una esquina, 2 cuadras, 3 cuadras de la plaza principal, tiene paredes de 45, es una cosa, tiene un púlpito de madera a la vista, muy bonito, que quien les habla cuando era adolescente le tuvo que sacar como 5 capas de pintura,
porque los misioneros que venían de Estados Unidos lo pintaban todo de gris, perla o de marrón oscuro. Todo era gris allá, un marrón oscuro. Y un día dijimos que el pastor no estaba, vamos a meterle mano y nos pusimos a lijar. Hoy el púlpito está de madera de cedro preciosa, no sé qué madera es, pero está lindo, ¿cierto? Eso lo lijé yo. Ahora, el templo en una ciudad es muy importante, socialmente hablando. ¿Qué hacían los colonizadores en Argentina cuando fundaban una ciudad? Hacían un dibujito, en el medio del dibujo la plaza. La cruzaban así, en medio un mástil. De acá estaba el cabildo y del otro lado la catedral. Después ponían con el cabildo, luego fue la intendencia, ¿no? La municipalidad. Algunos ponían la escuela y la comisaría. Entonces todo el mundo estaba referenciado por el templo, la catedral. Y así pasa en Bragado, así pasa en Pehuajó, así pasa en Trenquelauquen, así pasa en Santa Rosa, así pasa en Morón, que la catedral está frente a la plaza. Acá le dan menos bolilla, ¿cierto? Pero en el interior el templo es una figura muy importante. Yo en Bragado estuve 10 años tratando de que los hermanos cambien el lenguaje y no lo conseguí del todo. En 10 años conseguí que abramos 2 grupos caseros, porque la gente va al templo, al templo, al templo, al templo, al edificio, templo. Y como es cerca, es posible, muy fácil. Y vas a ver, Raúl, cuando vayamos a Pehuajó, que todo el mundo va a la iglesia porque va al templo. Eso es cultural, no es del diablo, es cultural. Ahora tenemos que sacar eso. Y yo el domingo a la mañana en Pehuajó, si Dios me permite, voy a hablar de esto. No diciendo que está mal, sino diciendo lo que está bien. Entonces leamos juntos Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo. ¿A quién? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió. ¿A quién? Para que fuésemos ¿quiénes? Nosotros. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos adoptado. ¿A quiénes? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿A quién nos hizo aceptos? A nosotros. En quien tenemos redención por su sangre. Tenemos. ¿Quiénes son los tenemos? Nosotros. La iglesia. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. La iglesia. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. ¿A quién? A la iglesia. No al pastor, no al profeta, no al apóstol, a la iglesia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es este misterio? De reunir todas las cosas, reunirnos, nosotros estamos ahí. Al final de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, podemos seguir, lean los primeros 2 capítulos de Efesios, es maravilloso. Y pasamos al 4 para ir redondeando la idea. Vamos a ir con esto porque esto es lo que nos da frescura y nos hace ver dónde estamos y para qué estamos. Capítulo 4, que habla de todas las características de la iglesia. Anoche cuando fuimos a este encuentro, en un momento estaba charlando con Darío, estábamos con Miguel antes de entrar a la reunión, ¿no?
Y él hace poco que es pastor ahí, está peleándola, un grupo seminuevo, hay mucho para hacer, ¿no? Y yo le manifestaba cuál es mi idea de la iglesia. Es decir, no, ni sé, pentecostales debe ser, ¿no? Yo ni pregunto, porque para mí la iglesia es una. Entonces yo le decía a él que para mí la única diferencia, excepto aquellas cosas que son muy notables doctrinales, la diferencia que yo veo en cada lugar es cómo es la gente, que la gente es diferente en la capital que en Moreno. Es decir, la idiosincrasia de la gente es lo que cambia porque los líderes son distintos, pero la naturaleza de la iglesia es la misma, la iglesia es una. Entonces yo me siento uno con mi hermano menonita, bautista, presbiteriano, pentecostal, cuadrangular, obviamente, en Cristo, ¿no? Dice Pablo, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y acá entramos a ver lo que es la burbuja, cómo aprendemos a vivir en la burbuja y cuánta diferencia sentimos cuando salimos de la burbuja. Porque fíjense que la ética, la conducta que la iglesia requiere para relacionarse, ¿cuál es? Dignos de la vocación, anden con toda humildad y mansedumbre. Yo cada vez tengo más convicción de un elemento que la iglesia que a mí me gusta mucho, que es el discipulado. El discipulado no se puede obviar en la iglesia. O sos discípulo o no sos discípulo. O sos discípulo o no sos cristiano. Para tanto, es para tanto. Porque Jesús nos dijo, vaya y hagan cristianos. Digo, vaya y hagan discípulos. Discípulos es el que aprende como es Jesús. Y si yo no sé, alguien me tiene que enseñar. Eso es discipulado. Entonces, cuando mi hijo era chiquito, los hijos son chicos, los padres le tenemos que enseñar. ¿Cómo podemos pretender que aprenda si nunca le enseñé? Y a veces los padres que criamos hijos somos medios impacientes, porque capaz que le cuesta más aprender. Y yo no tengo el tiempo suficiente. Pero lo estás haciendo mal. Sí, papá, pero vos nunca me enseñaste. Oh, sonamos ahí. La iglesia es lo mismo. Por eso tiene que haber hombres y mujeres maduras que se brindan para enseñar a los más débiles, a los más nuevos. Y en los más chicos tiene que haber un deseo de ser enseñado, de aprender. Si a mí mi hijo me dice, papá, no me trates así, enséñame. ¡Pah! ¡Qué vergüenza como padre exigir lo que no le di! En la iglesia estamos para aprender y para enseñar. Pero no simplemente de arriba para abajo, de abajo para arriba. Yo cada vez estoy más enamorado del concepto del discipulado horizontal. Hermanos, todos tenemos la libertad de enseñarnos, de exhortarnos, de aprender del grande y de aprender del chico. Por eso cuando nos relacionamos, por eso digo, es tan importante que no desprecien el hecho de tener encuentros semanales, los grupos caseros, que estemos bien relacionados. Si no lo tenemos, hagámoslo, busquémoslo, convoquémonos 2, 3, 4, lo que sea, porque es la oportunidad que tengo yo de enseñar y de aprender. ¿Qué es lo que enseño? Y lo que vivo. Mira, ¿sabes lo que hizo Dios conmigo? Y si yo, digamos que estoy en el liderazgo, escucho a un hermano que me da testimonio de lo que Dios hace, yo estoy aprendiendo de él. Así que nadie espera que los pastores estemos siempre enseñando. Relacionémonos. Discipulado horizontal, sin dejar del otro. Así que, hermanos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Sostengámonos pacientemente. No abandonemos esta oportunidad de tener relación y de poder soportarnos, de sostenernos. Miren, una de las virtudes mayores que yo veo cada vez más en un discípulo, aquel que tiene corazón de discípulo,
es que se brinda a sí mismo para estar. Me acuerdo cuando estuvimos en Salta, Miguel Ángel Rodríguez, hoy lo llamé, no lo pude encontrar. Dice, Heriberto, yo tengo necesidad de comunión. Y hablando de otro hermano que no estaba porque no sé qué le pasaba, me dice, mira, yo tengo necesidad y allí donde está yo quiero estar, me decía él. Eso es un buen corazón de discípulo. Donde está la iglesia, ahí estoy yo. Entonces, elimino las posibles excusas que yo mismo me pongo para no estar en un grupo casero. El día cambia de día. Yo les cambié el día, porque tengo que estar en otro lado. Seguimos el martes ahora, ¿eh? No lo cambié de vuelta, digamos. Procuremos estar para poder tener esa oportunidad de adquirir el carácter de Cristo, porque si yo no tengo relación, ¿quién me pasa la rasqueta a mí? Si yo no me doy con nadie. Entonces un discípulo es aquel que voluntariamente se presta a eso. Hermanos, no hay excusa, ¿eh? El que tenga alguna duda, ven a hablar conmigo y vemos cómo arreglamos los horarios de cualquier grupo. Pero no hay excusas. ¿Saben los que tienen artritis, que no pueden caminar? Bueno, eso vamos a hacer un grupo casero en la casa. Eva, a vos te estoy hablando. Ah. No te vas a escapar así nomás, vos tampoco. Muy bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo es fantástico, ¿no? Solícitos, dispuestos, volcados, ocupados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este hecho extraordinario llamado el hecho de Cristo, que yo digo es una cosa cósmica, no sé cómo, esto no se puede explicar. ¿Qué es abajo, qué es arriba en lo espiritual? No sabemos. Abajo no es el agujero de la tierra, que hay magna, que hay lava. No sabemos qué es esto de abajo y arriba. La Biblia generalmente lo menciona porque abajo está el mal y arriba está el bien, una cosa así, ¿no? ¿Dónde están los de Dios? Y arriba decimos. Pero eso es otra dimensión. Esto no se puede explicar. Absolutamente incomprensible para la mente humana. Sin embargo, este Jesús que estuvo abajo y está arriba, es aquel que entre nosotros, estaba en un terreno ya que conocemos nosotros, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio que todos tenemos? Reconciliar a la gente con Dios. Ese es el ministerio que todos tenemos. Entonces nadie puede decir, no, yo no soy pastor. Está bien. No pretenda hacerlo si Dios no te llamó. Yo no soy apóstol. No pretenda hacerlo si Dios no te llamó y la iglesia no te reconoce. ¿Qué soy? Un ministro de reconciliación. A mí me gusta esa expresión. Y somos embajadores. De acuerdo, en el 2003 fuimos con Katy un retiro enorme que nos invitaron de jóvenes en Tucumán. 300 y pico jóvenes había. Y yo hablé de esto. Y creo que la hija del pastor, una iglesia grande, que es muy rápida, yo hablé de que somos embajadores, porque lo dice ahí Corintios, ¿no?
Somos embajadores al nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por nosotros a los demás, reconcíliense con Dios. ¿Y qué es un embajador? Es un representante de un país en otro. ¿Y qué es lo que este representante muestra? La forma de ser. Por eso en cada embajada hay un agregado cultural. Que cuando en Washington, o en Moscú, o en París, llega el 25 de mayo, el 9 de julio, el embajador hace un acto, un ágape formal, invita a todo el cuerpo diplomático y se lleva de acá 2 bailarines de tango, 2 gauchos que revolean las boleadoras para que haga un malambo y le sirven empanada. Dice, esto es Argentina. Y si les muestra un poquito de la cultura. Por eso Pablo dice, somos embajadores. Porque nosotros llevamos una manera de ser al exterior. El exterior es el mundo. Pero allá dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Hermanos, en un país hay 2 clases de personas. Los ciudadanos y los no ciudadanos. Todos habitamos en este mundo, pero en nuestro país políticamente no todos pueden votar, porque no son ciudadanos, son de segunda. Ahora, Cristo nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos, no somos de segunda. Y tenemos una cultura, una forma de ser, que es esto que estamos leyendo. Esto de la paciencia, esto del amor, esto de soportar, esto del servir, esto de la... Es la cultura del reino. Ahora, ¿sabes para qué estás vos? Para ser un embajador. Para mostrar afuera lo que sos adentro. Decíamos también anoche, les dije a los matrimonios, que la peor tragedia de la iglesia es el divorcio entre la fe y la vida, que es lo que decía Fabián. Algunos están en una función y eso los hace cristianos, pero cuando salen de la función son de los peorcitos. Gestión o no gestión. Cristo vino para reconciliar con Él todas las cosas. Y entre esas principales, la fe, meterla en la vida, porque la vida es la fe de Dios. Amén. Así que nos sirva de exhortación, de ánimo. Yo estoy animado. La verdad estoy animado de verdad, porque estoy viendo la cosa más en serio, más en serio, está mal dicho, con más profundidad. A menos a mí me está pegando más. De que exportemos la manzana. Acuérdense de la manzana ustedes. Y déjense picotear. Pero vos acordate y predicar el evangelio. Y vos reíte con la gente. ¿Sabés lo que dijo este? No me picotees a mí. Pero hagámoslo. Pensemos en eso. Es decir, si yo la manzana lo hubiera cubierto con un alambre tejido, mosquitero, para que nadie las toque, nadie las iba a tocar. Me la iba a comer yo solo. Nosotros tenemos que salir de la protección y exponernos. Entonces, ¿sabe que exponerse tiene riesgos? Bueno, los cristianos tenemos que estar en riesgo siempre. Amén, hermanos. Oremos. Señor, gracias te quiero dar esta mañana porque otra vez tu amor nos ha acompañado. Ya no hemos podido adorar tu nombre, bendecirte con libertad. Gracias por esta libertad que en el Espíritu tenemos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que en nosotros nos hace acordar lo que enseñaste, lo que hiciste, Señor. Y te rogamos que profundices y sueldes a fuego, Señor, tu palabra, tu revelación. Que nos des convicción de que estamos en el camino, Señor, para poder ser más efectivos en nuestro servicio a vos. Padre, yo te ruego por mis hermanos, como te oro siempre, Señor. Espíritu Santo, pastorea a cada uno de mis hermanos. Y no me dejes afuera. Señor, nos encomendamos en este día a aquellos que están enfermos. Hay muchos enfermos, resfriados, Señor, acatarrados. Te rogamos que tu gracia les alcance, les toque. Que tu mano de sanidad les acompañe. Nos acordamos de Antonieta, de Santos, Ricardi, Señor, y de tantos más que en sus casas están con dificultades. Danos también, Señor, la gracia de acordarnos de ellos, orar por ellos, hacerles un llamadito. Señor, y a nosotros los que estamos aquí gozando de salud y de la comunión tan hermosa, nos encomendamos a vos. Padre, guíanos esta semana.
a poder ser embajadores eficientes de tu reino, Señor. Queremos hacerlo, Padre, queremos. Por eso otra vez te pedimos, ayúdanos a dar un buen testimonio de que es posible, Señor, en este tiempo ser felices en ti. Acompáñanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.